Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Agradecemos su participación y un webinar muy interesante, tanto desde el punto de vista clínico como electrofisiológico, organizado por el Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología. Mi nombre es Gerardo Moreno, actualmente el presidente del Comité de Arritmias de la FAC, y estoy acompañado por Omar Trota, electrofisiólogo también, secretario del Comité de Arritmias, y tenemos el placer de contar con un disertante a quien tenemos todos como referencia, así que dejo en manos de Omar la presentación oficial y el comienzo del webinar. Al final del mismo vamos a presentar a quienes nos acompañan como panelistas y vamos a desarrollar una discusión a continuación. Así que Omar, adelante. Muchas gracias. Hola Gerardo, primero bueno agradecerte por la invitación también para participar como coordinador de esta mesa, igual que a toda la Federación Argentina de Cardiología, les agradezco. En este caso, bueno, el webinar es manejo de extrasístoles ventriculares desde el consultorio al laboratorio de electrofisiología. El disertante es el doctor Andreu Porta Sánchez, él es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona. Él hizo cardiología clínica en el Hospital Vall y posteriormente hizo su formación en electrofisiología en la Universidad de Toronto, en Canadá. Posteriormente él se desempeñó como electrofisiólogo también en Madrid y bueno, en el 2019 hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona con el tema de arritmias ventriculares, por lo cual es un excelente disertante para esta ocasión. Él actualmente es staff de la unidad de arritmias del Hospital Clínic de Barcelona y es el presidente del comité de certificación de la European Heart Rate Association. Así que, bueno, y es un amigo, así que Andreu, es un gusto escucharte. La audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Gerardo. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme y es para mí un placer poder compartir con ustedes este rato hablando de lo que más nos gusta, que es electrofisiología y desde un punto de vista un poco más clínico, un punto de vista menos invasivo. También hablaremos de tema invasivo, pero más generalista para los cardiólogos y con un enfoque bastante práctico he intentado para esta charla, ¿vale? Para empezar, ¿ven bien mi pantalla? ¿Se ve correctamente? En modo presentación, vale, fantástico. Perfecto, perfecto, Andreu. Genial. Pues vamos a centrarnos en estos latidos marcados. Estos latidos marcados son extrasístoles ventriculares, QRS ancho, eje distinto al del QRS basal y con un intervalo de acoplamiento que puede ser variable y que en general no van precedidos por una onda P, ¿no? Fáciles de identificar por el QRS y su presencia debe llamarnos la atención y llama la atención de todos los cardiólogos. Pero, ¿por qué? Pues vamos a ahondar un poco en el por qué nos tiene que llamar la atención. Bueno, se sabe, se saben cosas desde hace mucho tiempo. Se saben cosas como que la mortalidad de los pacientes que tienen un corazón estrictamente normal y que tienen frecuentes extrasístoles no está aumentada. Pero cuando hay una cardiopatía estructural previa, fundamentalmente infarto de miocardio previo, la carga de extrasístoles sí tiene un papel a nivel pronóstico, ¿vale? Destacar en este estudio ya antiguo que la mayoría de cargas de extrasístoles en los pacientes estudiados eran relativamente bajas, ¿vale? Y había pocos pacientes con cargas por encima del 15% de extrasístoles en un Holter de 24 horas. Es decir, que son cargas relativamente bajas y sobre todo corazones normales estudiados en esa época con ecocardiograma únicamente, ¿no? Entonces, este es un punto de partida relativamente tranquilizador, pero si nos fijamos en que los pacientes con altas cargas de extrasistolia sí presentan un cierto aumento, es decir, que de la clínica de insuficiencia cardíaca e incluso de mortalidad, ¿vale?
¿Qué pasa? Esto es un poco contradictorio, pero es que realmente los datos son muy claros y lo que vamos a ver es que hay varios factores que se asocian a este desarrollo de insuficiencia cardíaca y que cabe tener en cuenta, ¿vale? También cabe tener en cuenta otro factor, que es que hay un porcentaje bastante relevante de pacientes en los que los extrasístoles desaparecen de forma espontánea. Esta es la evolución natural de más de 100 pacientes que se incluyeron en este estudio al principio con una carga de extrasístoles mayor al 4% y que fueron seguidos sin ningún tratamiento, ¿vale? Y se vio que a los 3 años de seguimiento, más de un 50% presentaban menos de un 1% de extrasístoles en el seguimiento. Es decir, que es bastante frecuente que haya pacientes que durante una época pueden tener extrasístoles, pero que subsecuentemente en los holters de control puedan desaparecer dichos extrasístoles, ¿vale? Eso cabe tenerlo en cuenta porque probablemente eso tiene un impacto a la hora de tomar decisiones y no hay que precipitarse a tomar decisiones demasiado rápido porque hay un porcentaje importante de extrasístoles que pueden desaparecer de forma espontánea, ¿vale? Es verdad que uno podría decir, bueno, es que desaparecen más porque hay pocos, pero eso no es así. Hay pacientes con cargas altas y que, según este estudio, pasaban a tener menos del 1% de extrasístoles durante el seguimiento. Es decir, que hay una bajada importante incluso si la carga inicial es muy elevada. O sea que vale la pena dar un cierto margen para evaluar a estos pacientes. Hay que destacar que solo los pacientes con carga de más del 10% de extrasístoles en 24 horas desarrollaron taquicardiomiopatía inducida por los extrasístoles. ¿Y cuántos fueron estos pacientes? Fueron alrededor de un 4%, ¿vale? Es decir, que hay que vigilarlos, los extrasístoles pueden desaparecer solos, pero en un porcentaje bajo, aunque no cero, de pacientes con cargas de más del 10% pueden desarrollar taquicardiomiopatía, ¿vale? Esto es muy claro, muy claramente asociado con la carga de extrasistolio, ¿vale? Con el número de extrasístoles. Y aquí vemos que durante un seguimiento largo de casi 6 años de media, la bajada de la fracción de eyección se correlacionó de forma lineal con la prevalencia o la carga de extrasístoles, ¿vale? Es decir, que alrededor de un 5% de pacientes desarrollaron disfunción ventricular o bajada de la fracción de eyección durante el seguimiento. Esto es importante porque hay que controlar a estos pacientes durante un tiempo para asegurar cómo evolucionan y identificar cuáles de ellos van a tener, incluso cuando el ecocardiograma de partida es normal, hay que intentar detectar los que pueden desarrollar esta quimiopatía y hablaremos de qué podemos hacer para intentar estratificar, ¿vale? Este gráfico también simboliza lo mismo. Carga alta se asoció con bajada más marcada de la fracción de eyección que carga moderada y que carga baja de extrasístoles, ¿vale? Esta interacción entre los extrasístoles y la insuficiencia cardíaca o la taquimiopatía es compleja, tal y como se indica en este cuadro resumen, que intenta hablar de los factores que están asociados a las dos: desregulación autonómica, alteraciones de la frecuencia cardíaca, presencia de cardiopatía estructural, la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, estimulantes, el consumo de alcohol, problemas metabólicos, algunos fármacos. Es decir, que hay mucha interacción. Y esta interacción se ha visto que puede tener ciertos factores diferenciales que nos pueden ayudar a decidir si tenemos que ser más agresivos o menos agresivos a la hora de tratarlo. ¿Cómo trata la gente a día de hoy, los cardiólogos a día de hoy, los extrasístoles? Este es un estudio de Canadá realizado de forma no randomizada, sino simplemente manteniendo un registro de qué
se hacía con los pacientes y clasificándolo en tres, de forma basal y luego después de la intervención, ¿no? Después, la intervención fue farmacológica en algunos pacientes con betabloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamil, y los antiarrítmicos fundamentalmente clase uno y clase 3, ¿vale? Y en otros pacientes se optó por un manejo conservador, probablemente asintomático. Es decir, este estudio es no randomizado y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, refleja la práctica clínica y cómo evolucionan estos pacientes con el seguimiento. Y aquí vemos que con un manejo conservador, pacientes que inicialmente tenían un 20% de extrasistolias, pasan a tener menos de un 15% de extrasistolias, sin hacer absolutamente nada. Es decir, que con corrección de factores de riesgo de extrasistolia, estimulantes, dormir mejor, intentar evitar los factores estresantes, intentar corregir diselectrolitemias, había una mejoría espontánea. Luego hay otro grupo de pacientes tratados con betabloqueantes donde la bajada parece también significativa de menos de un 30%, pero no es muy distinta a nivel estadístico de la bajada obtenida de forma espontánea. Y los pacientes tratados con fármacos antiarrítmicos, esos sí experimentan una bajada importante de la carga de extrasistolia, clase uno y clase 3, ¿vale? Es decir, que respuesta al tratamiento sí hay, también hay una respuesta espontánea, hay pocos datos randomizados, hablaremos de ellos más adelante, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar identificar la taquimiopatía inducida puramente por extrasistolia ventricular? Pues hay algunos estudios que provienen de la unidad del Hospital Clínic antes de que yo estuviera allí, que creo que han marcado mucho el tema y el campo, ¿vale? Entonces, pacientes incluidos con más de un 4% de extrasistolia durante el holter de 24 horas y lo que se hizo fue hacer una ablación, ¿vale? Entonces se hizo una ablación y se les estudió con ecocardiograma y se intentó identificar cuáles de ellos tenían una cardiomiopatía puramente relacionada con las extrasístoles, ¿vale? Lo que vieron, tras incluir 155 pacientes, fue que en el análisis multivariado, la carga de extrasístoles y de más del 12% y la duración del QRS durante el electrocardiograma en ritmos sinusales, es decir, el QRS intrínseco, eran los factores predictores más importantes de respuesta en el seguimiento, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta estas dos cosas al valorar al paciente, porque si el QRS es ancho, la tendencia de su ritmo sinusal basal, su QRS intrínseco, la tendencia será a que caigan en este grupo, que es una taquimiopatía no, una cardiomiopatía que ha empeorado por culpa de los extrasístoles. En cambio, si su QRS basal es estrecho, angosto, lo que podemos hacer es que probablemente estos pacientes lo que tienen es una cardiomiopatía inducida puramente por extrasistolia, ¿vale? Si miramos este algoritmo que proponen los autores, vemos que el paso inicial es determinar el QRS basal. Si el paciente tiene un QRS basal intrínseco de menos de 130 milisegundos, hay una posibilidad de que sea una taquimiopatía, ¿vale? Si no tiene el QRS basal ensanchado, el valor predictivo positivo es muy alto para identificar los pacientes con taquimiopatía, ¿vale? Es decir, QRS ancho se asocia más a presencia de cardiomiopatía basal, ¿vale? El Barden elevado también es predictor y un ventrículo izquierdo dilatado también nos ayuda a tomar la decisión. Cuando hay un ventrículo que es pequeño, no dilatado, indica probablemente que lo que está ocurriendo
es que la disfunción ventricular que vemos en relación con los extrasístoles sea puramente por los extrasístoles, ¿vale? La mayoría de pacientes con extrasístoles y una cardiomiopatía previa, tras la ablación pueden mejorar su fracción de eyección, pero nunca la normalizarán, ¿vale? Y eso a veces solo lo podemos identificar cuando quitamos de medio los extrasístoles, y eso a veces eh, prácticamente en todos es o bien con fármacos o bien con tratamiento de ablación con catéter. Otros factores que se vieron que podían ayudar a identificar era el BNP basal y también la clase NIJA, ¿vale? La mayoría de pacientes mejoraron de forma significativa en estos parámetros también durante el seguimiento. Hay también una un posible escenario que son pacientes en los que hay alta carga de extrasístoles y además una disfunción ventricular de tal calibre que sobre el papel sería tributario de implante de desfibrilador en prevención primaria, es decir, pacientes con fracciones de eyección por debajo del 30% y alta carga de extrasístoles, ¿vale? Tener en cuenta en la cabeza un número derivado de esta serie, que es que si la carga de extrasístoles es menor al 13%, por mucho que la ablación sea exitosa, la mejora de la fracción de eyección no va a evitar el implante de desfibrilador en prevención primaria, ¿vale? Es decir, que es importante tener en cuenta este número porque necesitamos un poco de evidencia para ver si tenemos que ser agresivos como tanto como para ahorrarle al paciente la terapia invasiva con el cardiodesfibrilador, ¿vale? Otro tema importante es que si conseguimos una reducción importante de la carga de extrasístoles, eso no quiere decir un éxito total, no quiere decir un 0% de extrasístoles, quiere decir una reducción significativa. Y esa reducción significativa del 18% de extrasístoles se asocia a más de 10 puntos de mejora de la fracción de eyección. Es decir, que en este grupo de pacientes conviene hacer un intento de ablación. Quizás no somos exitosos al 100%, pero si conseguimos una reducción de más del 18% de extrasístoles, mejoraremos la fracción de eyección en un 10%. Y eso puede tener un impacto muy grande en estos pacientes en cuanto a síntomas y en cuanto a pronóstico, ¿vale? Es decir, que la ablación claramente es la opción a considerar cuando existe disfunción ventricular, ¿vale? Esta reducción de más de 18 puntos porcentuales en la carga de extrasistolia se asoció a menor mortalidad cardíaca, trasplante, hospitalización, como endpoints combinados o incluso mortalidad cardíaca. Es decir, que un impacto muy importante en los pacientes con disfunción ventricular y alta carga de extrasístoles, ¿vale? ¿Cuáles son los factores asociados a éxito sostenido? ¿Vale? Podemos tener un éxito agudo, pero que no se mantenga en el tiempo. Y entonces, ¿cuáles son los factores que les hacen más susceptibles de responder? La edad más joven, la edad más joven, el origen del ventrículo derecho, el hecho de tener únicamente una morfología de los extrasístoles y los ventrículos no dilatados, el ventrículo izquierdo no dilatado, ¿vale? Es que son factores importantes a la hora de tomar las decisiones. Y tal y como hemos dicho antes, los pacientes que se presentan con un QRS durante su ritmo sinusal intrínseco que es muy muy ancho, perdón, no experimentan el mismo grado de mejoría que los pacientes con QRS basal estrecho, ¿vale? Con lo cual, factor sencillo, fácil de evaluar y que nos permite orientar un poco al paciente a la hora de tomar las decisiones y justificar los motivos clínicos que nos llevan a hacer un tratamiento o otro, ¿vale? Un escenario muy electrofisiológico y muy subespecializado, pero que tiene que tenerse en cuenta porque habrá seguimientos de resincronizador y pacientes
implantados con resincronizador y no todos van a tener el pacing adecuado. Y en algunos de ellos, y sabemos claramente que el pacing bajo se asocia con un aumento de la mortalidad. Con lo cual hay que hacer todo lo posible para aumentar esa cantidad de pacing biventricular. Esto puede ser por culpa, el bajo pacing, de alta carga de extrasístoles y hay que conseguir reducirlo para maximizar el beneficio del pacing biventricular, ¿vale? Entonces, en pacientes con extrasistolia de alta carga, la ablación exitosa se asoció a mejoría de la fracción de eyección, a mejoría de los volúmenes de ventrículo izquierdo y mejoría de la capacidad funcional después de la ablación, ¿vale? Estos son datos no randomizados, pero que tienen mucho sentido clínico al conseguir un aumento de la resincronización cardíaca. ¿Qué sabemos a nivel randomizado de los fármacos posibles que podemos usar para el tratamiento de los extrasístoles frecuentes? Bueno, hay varios estudios, pero muy poco randomizados. Solo hay un estudio randomizado. Cuando se ponen juntos todos estos estudios, que es lo que hicieron este grupo de Australia, evaluando los pacientes con extrasístoles, vieron que la ablación con catéter comparada con tratamiento médico, ya sea eh, con fármacos antiarrítmicos o bien con combinaciones de fármacos antiarrítmicos, vio una bajada en las recurrencias de extrasistolia, bajada en la carga de extrasistolia y mejoría de la fracción de eyección más marcada en los pacientes con ablación con catéter. La tasa de complicaciones a nivel agudo era más alta en la ablación con catéter, pero obviamente los fármacos antiarrítmicos a largo plazo se asociaban con una tasa muy alta de complicaciones. Es verdad que como limitaciones la mayoría de los estudios son extrasístoles que venían del tracto de salida ventrículo derecho y estos son relativamente fáciles de tratar, pero los extrasístoles difíciles, y ahora hablaremos de las posibles localizaciones, fueron menos proclives a incluirse en estos estudios. Hay varios estudios en marcha que están evaluando esta posibilidad de ablación versus fármacos antiarrítmicos. Volviendo al electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Y por qué es importante? Pues es importante para tomar las decisiones de cómo abordar estos pacientes y cuánto será de fácil o de exitosa la ablación. Sabemos que los orígenes en el tracto de salida de ventrículo derecho, he rotado un poco la imagen para hacerla más electrofisiológica en el sentido de que se parezca a una oblicua izquierda. Vemos la aurícula izquierda a la izquierda, a la derecha, perdón, y la aurícula derecha a la izquierda de sus pantallas, tal y como lo vemos en un TAC, una tomografía o una resonancia magnética, y vemos aquí la raíz de la aorta y aquí el tracto de salida ventrículo derecho, ¿vale? Y aquí vemos cómo identificar las distintas morfologías dependiendo de los orígenes en el tracto de salida del ventrículo derecho, pared libre o pared más septal, o ya con la aparición de la transición precoz, una onda R prominente en V1, V2, V3 durante el extrasístole, un eje inferior, vemos el origen más predominante a nivel de la cúspide aórtica izquierda, cuando hay el patrón con una transición muy brusca entre V2 y V3 muchas veces nos indica un posible origen en el tracto de salida de ventrículo en la cúspide derecha. No es posible que se originen en la cúspide no coronárica. Aquí lo que hay es tejido interauricular, es decir, que nunca se originan extrasístoles desde esta zona. Y en el tracto izquierdo el origen más frecuente es la cúspide izquierda. ¿Vale? En el tracto derecho la pared posterior del septo es relativamente frecuente y luego en pacientes con cardiopatía estructural como displasia de ventrículo derecho, el tracto de salida anterior, la pared libre pueden ser
una zona con origen frecuente. Esto es importante porque estas zonas del tracto de salida, sobre todo el derecho, son más fáciles de ablacionar, ¿vale? Es decir, que a la hora de remitir al paciente para ablación, es importante tener identificado en un electro de 12 derivaciones, con las derivaciones muy bien colocadas, eh, para identificar la zona de origen, porque esto nos marcará un poco lo fácil o difícil que va a ser evaluar estos pacientes. Otra cosa muy importante a evaluar es la resonancia magnética cardíaca. A veces es difícil obtener dicha prueba, pero vale la pena esperar para tenerla, porque en aproximadamente el 20% de pacientes, quizás esta serie es un subgrupo de pacientes con una presentación un poco más agresiva, pero alrededor del 20% de pacientes tienen gadolinio, realce de gadolinio en la resonancia magnética cardíaca, pacientes con extrasístoles frecuentes, ¿vale? Con lo cual, y además no solo es un dato relevante o anecdótico, sino que su presencia, la presencia de gadolinio, se asocia con la necesidad de implante de desfibrilador y con la mortalidad durante el seguimiento, con lo cual es importante tener identificados a estos pacientes. Además, estos pacientes, en un porcentaje no despreciable, presentaban taquicardia ventricular monomórfica inducible en el estudio electrofisiológico, ¿vale? Estos pacientes fueron tratados con eh, implante de un cardio desfibrilador y se observó que en muchos de ellos aparecieron episodios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular en el seguimiento. Cuando en el estudio electrofisiológico no se indujo taquicardia ventricular monomórfica, pero había gadolinio en la resonancia, hubo episodios de muerte súbita durante el seguimiento, menos frecuentes, 2 pacientes de 49, pero no cero, ¿vale? Es decir, que la presencia de realce de gadolinio tiene un papel importante, ¿vale? En los pacientes sin cardiopatía estructural, sin gadolinio en la resonancia y con taquicardia ventricular no inducible, no se implantó un DAI y hubo 6 episodios de muerte de 257 pacientes. Es decir, que no especifica las causas de la muerte, pero que claramente hay un subgrupo donde el 50% van a tener eventos, que son aquellos con gadolinio en la resonancia, taquicardia ventricular inducible en el estudio electrofisiológico, ¿vale? Es decir, que la aparición de extrasístoles y cardiopatía estructural, como ya sabíamos, es importante, pero esa cardiopatía estructural del año 90 o del año 89 ahora ya se puede refinar con el estudio con realce de gadolinio. Muy importante el tener en cuenta que fracciones de eyección más deprimidas se asociaron a mayor presencia de gadolinio, es decir, que nuestras chances de encontrar gadolinio en la resonancia serán más altas si la fracción de eyección es más deprimida en el día de la presentación, pero que la cantidad de extrasístoles, tal y como habíamos visto previamente en cuanto a su presencia de taquimiopatía, no era tan relevante para en cuanto a identificar a aquellos pacientes con gadolinio en la resonancia, ¿vale? Es decir, que pueden haber pacientes con alta carga, pero que no tengan gadolinio y viceversa. ¿Qué nos dicen las guías? Solo 3 diapositivas para hablar de las recomendaciones de las guías europeas para el manejo de la extrasístole ventricular frecuente y decir que la resonancia se tiene que considerar, sobre todo si mm, hay una sospecha de que pueda no ser un foco idiopático. Esto es un poco vago, es una definición un poco vaga. Si hay disponibilidad, incluso en los tractos de salida, creo que vale la pena poder tener una resonancia magnética. Lo que está clarísimo es que si el origen no es del tracto de salida derecho o izquierdo, hay que hacer una resonancia porque es muy frecuente encontrar gadolinio en estos pacientes con morfologías de diversos sitios. Las morfologías del tracto de salida derecho
o del fascículo, de alguno de los fascículos izquierdo, se pueden tratar con first line, con ablación con catéter, ¿vale? Hay evidencia suficiente, no hay una evidencia randomizada tremenda, pero es suficiente como para considerarlo una recomendación clase 1. Los pacientes, cuando no hay ablación posible, o el paciente no lo quiere, o el paciente es de mucho riesgo, se puede tratar con betabloqueantes, calcioantagonistas o flecainida, sobre todo cuando no hay un infarto de miocardio previo, ¿vale? Como resultados de todos, que todos recordaremos del estudio CAST que intentaba disminuir los extrasístoles con flecainida tras un infarto de miocardio reciente. Otras recomendaciones en los pacientes con alta carga de extrasístoles y que además estamos hablando de más del 20%, aunque el paciente esté completamente asintomático, se puede considerar la ablación con una evidencia 2B y lo que no se recomienda es en los pacientes con extrasístoles de origen idiopático el tratamiento con amiodarona, ¿vale? Esto está desaconsejado en las guías. Con los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida y una carga de extrasístoles, fracción de eyección reducida sin una causa aparente, la posibilidad de una fracción de eyección deprimida por culpa de los extrasístoles se tiene que considerar, y en los pacientes con esta sospecha hay que realizar una resonancia cardíaca, porque en muchas ocasiones nos va a poner de manifiesto una cardiopatía subyacente importante. Tal y como decíamos antes, los pacientes con una terapia de resincronización con poca cantidad de pacing por culpa de los extrasístoles se benefician de una ablación con catéter. ¿Qué otras ventajas puede tener la valoración con imagen cardíaca de estos pacientes? Bueno, nos puede ayudar mucho a la hora de realizar, y ahora ya hablamos más de forma concreta de procedimientos de ablación, ¿vale? Aquí vemos un electrocardiograma que, como saben, a los electrofisiólogos nos gusta ponerlo a muchísima velocidad porque nuestra vida se basa en medir tiempos de activación y precocidades y señales pequeñas que intentamos que sean invisibles para el cardiólogo general para podernos dar un aire de importancia. Ahora hago broma, pero es un electrocardiograma de un extrasístole con un electrograma local donde vemos una actividad muy precoz precediendo el origen de estos, el origen en tiempo del extrasístole, indicando que probablemente estamos en el foco inicial de donde se activa este extrasístole, ¿no? Y aquí vemos la reconstrucción del tracto de salida derecho, la reconstrucción de la cicatriz detectada por resonancia magnética con gadolinio y la reconstrucción del ventrículo izquierdo. Y podemos integrar a día de hoy nuestros catéteres de ablación con esta información. Y eso es muy importante porque nos permite saber si estamos cerca de alguna estructura que pudiera ser peligrosa, o simplemente identificar que si el sustrato está muy intramural va a ser muy difícil de ablacionar. Otro ejemplo en el que el uso de la técnica de imagen nos ayuda a reconstruir el tracto de salida derecho e izquierdo y el seno coronario. En la zona del tracto de salida izquierdo en ocasiones es accesible a nivel epicárdico por el seno coronario. Y aquí vemos una actividad local muy precoz precediendo el inicio del QRS de superficie del extrasístole. Y aquí fue una zona exitosa. Mapeando desde los otros lados, esa activación no era tan precoz. Otro ejemplo de cómo se integra la imagen del TAC y con el mapa electroanatómico. Aquí vemos la raíz de la aorta, aquí las arterias pulmonares, estamos viendo el corazón desde atrás, y aquí vemos las arterias coronarias reconstruidas mediante una técnica que es el merge, la fusión entre la prueba de imagen y
el software de mapeo electroanatómico y aquí nos permite asegurar que no estamos aplicando radiofrecuencia cerca de la arteria coronaria y estamos a una distancia realmente segura para poder aplicar la radiofrecuencia sin causar daño en la arteria coronaria. Es decir, que juegan un papel muy importante. También han aparecido en los últimos años catéteres de alta densidad que nos ayudan a resolver, eh, hablo de no de solucionar, sino de resolución, de resolver con mucha definición las zonas de mayor precocidad e incluso ver los patrones de activación de este frente de onda que se está produciendo en el miocardio y poder administrar nuestra radiofrecuencia de forma muy precisa. Aquí otro ejemplo en el que estamos viendo el corazón desde el tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos identificado aquí con dos bolas amarillas el haz de His y aquí la zona más precoz. Y estos unos extrasístoles que ocurren aquí muy cercanos al His. Aplicamos radiofrecuencia, aquí ven la energía de 30 vatios y poco a poco vemos cómo de forma muy cautelosa, sin generar daño en el His, vamos consiguiendo una bajada de la carga de extrasístoles que al principio era muy frecuente y poco a poco van desapareciendo hasta recuperar esta paciente que tenía veintipocos años y un procedimiento de ablación previo y taquicardia monomórfica sostenida, fácilmente inducible, conseguimos parar los extrasístoles y recuperar su ritmo sinusal normal. Tracto de salida del ventrículo derecho, distintas técnicas de mapeo, bipolar, omnipolar, para encontrar las zonas focales y los vectores de activación que nos indican dónde ir con nuestro catéter. Nos lo ponen relativamente fácil porque con catéteres de punta de electrodos muy pequeños somos capaces de localizar de forma muy precisa la zona de mayor precocidad y que además ahora no solo usamos en los tiempos de activación o los voltajes, sino que también incorporamos la frecuencia de la señal en ciertos sistemas de navegación para determinar cuál es esa zona tan precoz que nos está dando lugar a los extrasístoles y así poder dar la radiofrecuencia de la forma más precisa. Por lo tanto, ya para concluir, los extrasístoles en corazón estructuralmente normal tienen buen pronóstico, pero en un 4 o 6%, alrededor de un 5% de los pacientes, puede aparecer taquimiopatía. Por lo tanto, aunque el paciente esté asintomático y aunque tenga un ecocardiograma completamente normal, hay que hacer un seguimiento de forma periódica con Holter ECG de 24 horas y con ecocardiograma para asegurar que no hay aparición de esta taquimiopatía o disfunción ventricular. La carga de extrasístoles es un potente predictor de taquicardiomiopatía. Los betabloqueantes y calcioantagonistas se asocian en estudios no randomizados a bajada de la carga, cosa que hemos experimentado todos en la práctica clínica. También los fármacos antiarrítmicos parece que se asocian a mayor reducción de la carga de extrasístoles, pero tienen un efecto adverso importante alrededor del 10-15% de los pacientes. Y la ablación con catéter puede ser especialmente beneficiosa si el QRS basal es estrecho, indicando ausencia de cardiopatía estructural, sin cicatriz miocárdica con resonancia magnética y si la carga de extrasistolia está por encima del 13-15%. ¿Vale? La información de la resonancia es muy importante también para determinar el riesgo asociado a los extrasístoles y también nos puede ayudar a guiar el mejor tratamiento. Y con esto acabo este pequeño resumen. Me he extendido un poquito más de lo que pretendía y darle las gracias a todo el equipo que nos permite trabajar en este campo con tanta ilusión y a ustedes por la atención y estaré muy contento de escuchar sus preguntas e intentar responderlas. Andreu, felicitaciones, excelente disertación. Ya me han llegado dos preguntitas ahí para hacerte de unos colegas, pero primero, bueno, vamos a presentar a los panelistas. En este caso voy a presentar a Fernando Peñafort. Él es cardiólogo electrofisiólogo, es el jefe de la unidad coronaria del Hospital
Lagomaggiore y es staff de electrofisiología en el Hospital Español y en el Hospital Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Mendoza. Y también nos acompaña, para mí, un amigo y maestro, el doctor Alejandro Ventura, quien es expresidente también del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología y es jefe del Servicio de Electrofisiología en la institución Cordis, un instituto del corazón en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y escuchamos sus opiniones, preguntas, aportes. Bueno, si puedo hacer yo una pregunta. Por favor, Bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación. La verdad que honrado de poder participar. También a felicitarlo al doctor Porta Sánchez por la tan excelente y completa disertación. La verdad que muy práctico, este, tanto del punto de vista clínico como del punto de vista electrofisiológico. Así que tocó todos los puntos y la verdad que excelente la disertación. Si me Gracias. permite, yo lo que quería hacer una consulta y conocer la opinión del doctor Porta Sánchez y del resto de los panelistas sobre un caso que es un colega, es un amigo, un doctor que tiene 80 años y que tiene antecedente de un infarto de cara inferior. Él estaba asintomático y en un control de rutina, en un electrocardiograma, veo que tenía frecuentes extrasístoles ventriculares, le hago un holter y tenía una carga de 20% de extrasístoles ventriculares. En el ecocardiograma, él tiene una función conservada, arriba del 50%. Él estaba asintomático. Entonces, yo tenía la duda, quiero conocer qué haría si el doctor iría con tal cantidad de extrasístoles, iría directamente a una ablación como primera elección o le daría drogas antiarrítmicas. Le comento que yo le di amiodarona al paciente después en otros holters de control realmente no hubo una disminución de la extrasístole, no bajó del 18%. Así que quería conocer, porque creo que puede ser un caso representativo de pacientes con cardiopatías que no tienen una disfunción ventricular importante y tienen una carga muy alta de extrasístoles Ujú. y entonces quería saber la opinión del doctor, cuál es el rol, si primero le da un lugar a la droga antiarrítmicas, ya sabemos que la clase 1 no estarían indicadas en este caso, ¿no es cierto? O yo diría, ¿cuál es el rol de la ablación? Es una pregunta compleja y refleja un escenario que no es del día a día, pero que puede ocurrir con cierta frecuencia. Yo creo que el riesgo de que el paciente desarrolle una taquimiopatía con un infarto previo y con una alta carga de extrasístoles es muy elevado, ¿vale? Esto es evidente. Hay un dato que me falta de la historia, que es el QRS basal en sinusal. ¿Es un QRS ancho o es un QRS No, un angosto? QRS angosto, Es un angosto. QRS angosto. Eso le hace un poco, le protege un poco de desarrollar disfunción ventricular. Yo creo que a los 80 años, y la morfología, falta la morfología. ¿De dónde son? Son del ventrículo Del, izquierdo. son del ventrículo izquierdo, Sí. presumiblemente de la zona de la cicatriz, ¿no? Sí, tienen un eje superior y Sí. una transición precoz, diríamos. Ya, o sea que probablemente están relacionados con el infarto, ¿no? Entonces, yo creo que inicialmente hubiera hecho lo mismo, por los 80 años, intentar un fármaco antiarrítmico y valorar la evolución. Primero porque algunos de forma espontánea pueden desaparecer. Y segundo, porque en muchas ocasiones este fármaco puede acabar con un 0% de extrasístoles, ¿vale? Es verdad que a veces hay que pagar
un precio del efecto adverso, pero siendo un colega médico se le puede explicar perfectamente que por ahora esta puede ser una estrategia. El paciente está completamente asintomático. Sí. Ahora, la AMIO, incluso no habiendo respuesta, se podría suspender. Y en el momento en que veamos o bien un aumento del BNP o bien una ligera disfunción ventricular en los ecos de control, entonces no le va a quedar más opción que hacer una ablación. Pero si el paciente de momento no desarrolla nada, es verdad que tiene un alto riesgo, pero quizás no va a tener un impacto pronóstico para él en este caso. Si la fracción de eyección fuera un poco más borderline, quizás un estudio de inducción de TV podría jugar un papel a la hora de decidir si hay que implantar un cardiodesfibrilador. Si la fracción de eyección es más del 55%, creo que no hay ningún estudio que haya recogido estos pacientes para implante de cardiodesfibrilador, ¿no? O sea que es una zona gris, pero que yo creo que ahora tocaría esperar y valorar la fracción de eyección en el seguimiento de forma repetida, con su conocimiento. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor. La verdad que brillante. Y al comité científico, al comité de arritmia de la FAC, por la organización. Yo quería hacerle dos preguntas, creo que más bien clínicas. Una es si utilizaría el Holter la distribución cicladiana de los extrasístoles para predecir la respuesta al tratamiento farmacológico. Si usted ve que tiene una distribución más que todo durante el día y seden durante la noche, pensando que hay una actividad más relacionada con la actividad enérgica, empezaría primero con el beta bloqueante. Ahora, si la distribución es al revés o tiene una distribución más homogénea, por ahí por el éxito en pacientes sin cardiopatía estructural, empezaría más con un bloqueante tipo 1C. Mm, Esa era una de las preguntas. Y la otra es si utilizaría en pacientes que tienen una carga rítmica alta, pero asintomático y con buena función ventricular, donde la ablación es más controvertida, algún parámetro más precoz o distinto a la fracción de eyección, como el ProNP, usted lo nombró, o el strain ventricular o algún otro parámetro de función precoz distinto a la mm, fracción de eyección para mm. tomar la decisión de ablacionar ese paciente. Empiezo por la segunda pregunta primero. Hasta donde yo sé, el- el- la mejor técnica para, de forma más precisa, evaluar la fracción de eyección y además tener un impacto a nivel de detección de sustrato es la resonancia. Entonces, si hay acceso a resonancia, este es el parámetro que más fiablemente de un día para otro nos puede decir si el paciente está empezando a desarrollar una taquimio. Los pacientes completamente asintomáticos, sin cardiopatía estructural y que no vemos nada durante el tiempo, es verdad que solo mm, aproximadamente el 4 o 5% van a desarrollar una disfunción ventricular. Es totalmente legítimo seguirles con Holter ECG y no hacer absolutamente nada más, no hacer absolutamente nada más, porque los parámetros del BNP, etcétera, pueden mejorar, pero pueden hacerlo de forma muy, muy, muy sutil y fundamentalmente esos pacientes tenían disfunción ventricular en ese estudio que he mostrado inicial, con lo cual en los pacientes con capacidad contráctil normal y BNP basal normal, probablemente puede jugar un papel, pero en muy pocos, ¿no? Eso respecto y temas de strain, del eco y así, hasta donde yo sé, no se ha visto nada consistente. Es verdad que la reproducibilidad interobservador del strain, de una máquina a la otra, parámetro, hay cierta controversia, con lo cual tampoco sé cuánto de estandarizado para este tipo de específico de cardiopatía o de detección precoz de cardiopatía se puede uno fiar del valor. Eso es verdad que lo desconozco. Y
la otra cosa es el patrón adrenérgico versus no adrenérgico, o más del sueño. Es verdad que hay pacientes que tienen muchos extrasístoles cuando frenan y lo cuentan muy claramente, ¿no? Después de un día intenso de trabajo, se sientan en el sofá y lo notan de forma muy persistente. Y pero tengo que decir que en mi experiencia la respuesta al tratamiento es una verdadera incógnita. Desde pacientes que empeoran, que yo creo que todos en nuestra práctica hemos tenido, hasta pacientes que de solo oler una microdosis de betabloqueante quedan completamente asintomáticos. Mi tendencia es a iniciar siempre con betabloqueante cardioselectivo por buena tolerancia y un efecto que muchas veces es rápido, cuantificable, que el paciente lo nota independientemente del ritmo circadiano de los extrasístoles, ¿vale? Porque en realidad probablemente la interacción es entre el simpático y parasimpático. Quizás no es tanto frenar uno, sino que cuando encontrar el balance justo, yo creo que no tenemos la receta bien determinada de quién nos va a responder a más uno que a otros. Sí que es verdad que si nos parece que el paciente tiene una carga muy alta y queremos ser más eficaces y no tiene cardiopatía estructural, la comparación de eficacia con los 1C versus betabloqueantes y calcioantagonistas va a favor de los 1C, claramente, ¿no? Entonces yo creo que si nos preocupa, si vemos con resonancia que no hay una cardiopatía estructural, el paciente está sintomático, optaría por un 1C de entrada. Si el paciente es más intermedio o con una carga alta pero pocos síntomas o nulos, optaría más por el beta bloqueante ante una menor necesidad de respuesta, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias. Andreu, te hago una pregunta también en base a esto que hablaba recién con Fernando, eh, de lo que es el parasimpático, el simpático. Muchas veces hacemos una ergometría para evaluar la respuesta de las extrasístoles al esfuerzo y vemos que desaparecen durante el esfuerzo, pero que retoman y hasta retoman con más fuerza Con más en esa fuerza. etapa parasimpática, Ujú, en la etapa de relajación. ujú. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos habla de pronóstico, riesgo, no riesgo? Ujú. La clave es la desaparición con el ejercicio. Esto es clave. Luego, la reaparición post-ejercicio parece que es un fenómeno muy común y muy trivial en este subgrupo de pacientes. Entonces, lo que está muy claro es que, además no lo he puesto en las diapositivas, que si aparecen de forma frecuente con el esfuerzo, hay que preocuparse. Uno, porque pueden ser muestra de isquemia miocárdica, sobre todo si aparecen de distintas morfologías, o si tienen una morfología, el paciente es joven, chico, y además tiene morfología bidireccional y es claramente en relación con el esfuerzo, puede ser traducción de una canalopatía llamada taquicardia catecolaminérgica, con lo cual es un factor es peligroso. Luego está ese momento en el que hay todavía descarga simpática, pero alta descarga parasimpática para frenar el corazón, y ahí se pone de manifiesto los extrasístoles y este otro foco ectópico, ¿no? Entonces, esta es una respuesta muy frecuente que vemos también en el laboratorio al descender la isoprenalina, por ejemplo, y aparición de triggers de fibrilación auricular, ¿no? Que eso también lo vemos al bajar la isoprenalina, ¿no? Entonces, esa interacción entre media probablemente se puede beneficiar de un metabloqueante perfectamente, pero hasta donde yo sé, solo la aparición durante esfuerzo es la que sí confiere un mayor, una mayor preocupación. Perfecto. Gerardo. Tenemos un par de preguntas del público, ¿no, Omar? Sí, exactamente, te la transmito, Andreu. La Perfecto. primera, del doctor Franco Gregoretti, ya podemos decir que parcialmente diste una respuesta, pero te la comento. ¿Consideras que el betabloqueante en pacientes con carga rítmica baja, en algunos casos, es contraproducente?
A veces sí. A veces sí, y eso solo uno lo vive cuando le pasa. Y el paciente que empeora en cuanto a los extrasístoles al dárselos. En ocasiones sí, yo creo que vale la pena intentarlo porque en la mayoría de veces la respuesta es la que nos esperamos. Y hay pacientes también que explican de forma muy clara que se encuentran mejor tras tomarlo aunque no les ha bajado la carga de extrasístoles. Y eso también es un factor que probablemente se asocia, uno, a que han tenido una visita con un médico que les ha explicado que es un tema que probablemente no tiene un riesgo importante para esa persona, etcétera, y eso ya baja esa preocupación y esa angustia. Y dos, que probablemente la descarga de adrenérgica sobre el corazón está un poco amortiguada con el beta bloqueante y eso los hace menos sintomáticos, ¿vale? Con lo cual, yo creo que siempre vale la pena probarlo, pero a veces va a haber una respuesta paradójica, totalmente de acuerdo. Bien, gracias. Bueno, después la doctora Jennifer Tosari, también electrofisióloga formada en el Hospital Clínic de Barcelona, bueno, te felicita y también pregunta cuánto tiempo después de hacer el Holter para valorar el éxito de la ablación, Ujú, cuándo repetís el ecocardiograma si hay disfunción ventricular. ujú. Muy buena pregunta. El Holter para nuestro protocolo lo repetimos al cabo de 3 meses, le damos un margen al tiempo de consolidación de la lesión de radiofrecuencia y ese momento también repetimos el ecocardiograma si existía disfunción ventricular, ¿vale? Pero no conviene precipitarse porque las recurrencias pueden tardar varias semanas en reaparecer, incluso a veces hemos tenido pacientes que han estado bien un año y les ha reaparecido el mismo extrasístole, es decir, que no conviene precipitarse y pensamos nosotros que a los 3 meses es una fase ya de nueva estabilidad en la que podemos revalorar la situación. Muy bien, Omar, quisiera, por último, para a modo de cerrar el evento, agradecer nuevamente a Andreu, resaltar lo práctico y los múltiples tópicos que has tocado, que son del día a día en el manejo de este grupo de pacientes. Me parece sumamente claro. Y resaltar tal vez como mensaje que es muy importante, es muy bajo el número de pacientes que con elevada carga de una densidad rítmica vayan a desarrollar una taquicardiomiopatía, lo que nos da la posibilidad de ser prudentes a la hora de dialogar con nuestros pacientes, de decidir una terapéutica, y que me parece esencial poder charlar adecuadamente con el paciente, transmitir la información para que sepa que no está siendo descuidado, sino que probablemente simple por la historia natural de las arritmias tengamos una disminución de la misma sin exponerse al riesgo de los efectos colaterales que puede tener un fármaco antiarrítmico. Mm. Siempre y cuando hayamos estudiado a fondo al paciente, haber descartado cardiopatía estructural, haber descartado canalopatías, para quedarnos tranquilos todos. Eh, Después, muchas gracias a los panelistas, un caso sumamente interesante, Ale, porque es frecuente de verlo, siempre se nos plantea esa discusión. Creo que uno saca predictores de todo lo que pueda leer para ver si hay predictores electrofisiológicos, predictores clínicos que nos ayudan a tomar una decisión. Y lo mismo al público que nos acompañó. Me parecen preguntas muy claras del día a día y que nos van a ayudar. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos. Gracias, Omar, y especialmente a Andreu por tomarte el tiempo para compartir esta jornada. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el webinar. Un placer. Buenas Bueno, tardes. saludos. Gracias, Adiós. igualmente a todos. Adiós. Adiós. Adiós.